hola. Ya hice eso, no importa. Bienvenidos a otro podcast de Alta Cultura Pop. El programa que hace feliz a las familias y a la gente que está sola también. ¿Qué haces, Ribu? Come stai, Francis? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Buenísimo. Ya sé lo que me vas a decir. Me vas a hacer una oferta. Una oferta que no vas a poder rechazar. Exactamente, bueno, está bien. No la rechazo entonces, si no queda otra. Está Bueno, bien. No sé cómo se dice en italiano, pero bueno. vamos a parlare de qué. ¿De qué? Oggi vamos a parliare. Ah, igual hablan en inglés. Más que más, igual hablan Es en verdad. italiano también, en parte. Y Sí, también, sí, y no sé sí. si hablan en siciliano, que debe tener como, ¿no? Tiene, yo no sé nada Sí, de. me parece que va más por Sí, ahí. sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a hacer en castellano. Sí, sí, nosotros vamos a hablar en castellano. Per favore. Con el surgimiento del nuevo corte del director de El Padrino, la tercera parte que se llama Coda, The Death of Michael Corleone. Sí. Vamos a empezar este camino analizando capítulo por capítulo las tres películas de El Padrino. Ujú. Y bueno, espero que nos disfrutes y estemos a la altura, porque la verdad yo creo que no, pero bueno. Pero por favor, Este... tenés que confiar. Vamos a ver qué sale, Sí, ¿no? sí, sí. Esto va a estar bueno. Bueno, para empezar, Ujú. ¿viste El Padrino? Pregunta boluda. Sí, obvio, Yo, sabes obvio. que es una película que nunca le di demasiada bola. De hecho, lo voy a confesar. Me van a odiar acá en los comentarios. Ya sé, como siempre, se va a llenar de haters. Hasta a mí, yo soy el malo, vos sos el bueno. A mí siempre me odian. No, mentira. Policía Yo, bueno, policía bueno. claro, yo no la quería ver El Padrino porque era muy larga. No, pero, a ver, me acuerdo de en algún momento haberla visto cuando era chico y es una película con un ritmo muy particular. Entonces, Ujú. la verdad que me costó mucho llegar al Padrino. Claro. Pero ahora que yo soy un hombre grande, ponele, Sí. ya es diferente y la verdad que se aprecia. No por nada es para muchos la mejor película de todos los tiempos o de las mejores, ¿no? Ahí en el top 3 junto con Ujú, El Padrino 2 ujú. Sí, las sí, sí, mejores sí. películas de todos los tiempos, ¿no? Por algo es. Exactamente. Es que cuesta mucho por ahí ver los clásicos, ¿no? O más cuando son películas de tan larga duración, pero bueno, ya la primera vez que decidí verla, que fue de bastante grande, no fue de chico. A los 48 Este, años. sí, ayer nomás. La vi con mis pibes. Sí. Porque es una película sobre la familia. Claro, exacto. Perdón, perdón. ¿Te gustó mucho la primera vez que la viste? Sí, sí, me parece que no se siente tanto eso, la duración, ¿no? Por lo menos a mí me pareció recontra disfrutable. Y está muy bueno eso que decís porque quizás yo traté de investigar y de entender un poquito, bueno, por qué está catalogada como la mejor o una de las mejores películas de la historia, ¿no? Ujú. Y hay muchas razones, ¿no? Estamos hablando de la primera en particular. Si bien muchos valoran la trilogía como un todo medio como indivisible, también hay, bueno, gente que valora las dos primeras como una unidad y la tercera como el bastardo. Claro, Es como el Vincent Corleone que nadie lo quiere, pero bueno, al final ujú, es parte de la claro. familia también. Sí, 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 sí. Pero bueno, la uno tiene una historia tremenda, ¿no? Ujú, Ya de por sí, la película del año 72 aparece en un contexto muy particular para el cine, ¿no? Estamos en una época medio de decadencia de una ujú, forma de hacer cine y el auge de bueno, lo que después se llamaría el nuevo Hollywood, ¿no? De exactamente. la mano de directores como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas. y Peter Bogdanovich, que son como el grupito Ujú, de jóvenes directores de esa época, ¿no? A partir más o ujú, menos de la década del 70, que empezaron a hacer su producción. sí. Y bueno, justamente marca un antes y un después en la forma de hacer cine en cuanto a las técnicas que Ujú, se utilizaron, pero también no solamente en lo que tiene que ver con lo visual o lo sonoro, sino también con la forma de retratar a los personajes. ujú, Es como una nueva forma de ver, quizás más realista en cierto sentido, más ujú, honesta, muy fresca y la verdad que creo que también eso le dio como una chapa importante, ¿no? A la hora de decir, sí, bueno, las películas eran de una manera antes del Padrino, o por lo menos claro. dentro de esa camada de películas, pero creo que el Padrino es como la más significativa. Sí, estás hablando en un contexto donde Hollywood tenía problemas ya financieros,
donde también hay que entender que el público había cambiado porque la televisión empezaba a ser como el gran competidor del cine. Sí. Y aparece esto que vos decís muy bien, que es como una especie de pensamiento pesimista. Hay un hecho que marca en Hollywood un antes y un después, también, que es con la aparición del clan Manson, donde Ajá. el asesinato marca un poco la realidad cruda y oscura que había dentro de Hollywood, dentro de Estados Unidos, ¿no? Y cómo había de estos directores que vos muy bien nombraste, el querer retratar esa realidad en sus películas. Sí, inclusive, bueno, toca Hollywood directamente ese asesinato porque matan a la esposa de Roman Polanski, nada más y nada menos. Ujú. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención, que por lo menos en las 3 entregas del Padrino, como que Coppola no tenía muchas ganas de dirigir, de hacerla. En los 3 casos como que se dan por distintas razones, pero termina siendo como un poco la frase que dice Michael en la 3, que dice, yo me voy y me vuelven a meter, ¿viste? Bueno, yo escuché que en realidad parte de lo que impulsa a Coppola a hacer las secuelas son problemas financieros. Ujú, De hecho, él después de hacer El Padrino 1, dirige una película que se llama The Conversation, que no sé cómo se tradujo ujú. acá, La Conversación, no sé, La conversación, sí. que tiene buena repercusión en la crítica, pero en la taquilla no le va bien, no tiene una buena recaudación. Si bien con El Padrino había tenido un éxito tremendo, se había vuelto millonario, evidentemente, bueno, necesitaba unos mangos y por eso decidió hacer la 2. Claro, yo eso de los problemas financieros lo escuché en la uno porque el tipo ya tenía una gran ambición y había creado su propia productora. Claro. Tenía muchos problemas, pues se había dado mucha plata. Le habían propuesto de adaptar el bestseller de Mario Puzo y el tipo más que nada termina accediendo por esos problemas financieros, no porque realmente tenía mucho interés. Y bueno, fue un éxito rotundo. Es un poco toda la camada de directores que vos nombraste son hijos de, ¿no? Son los hijos de ese Hollywood clásico que fue Claro. el de John Ford, bueno, Y los demás. Ah. y los demás. Claro. Y que mezclaba un poco esto del Hollywood clásico y mezclado con entretenimiento y profundidad, ¿no? Sí. O sea, con la estampa de lo que sería este nuevo Hollywood. Es muy, muy interesante. También yo lo que pude ver es que hay cierta apreciación por el cine europeo. Es como que trae otras corrientes, ¿no? Inclusive, bueno, lo vemos también por algo que no tiene tanto que ver directamente, pero dentro de esa camada, George Lucas se vio muy influenciado por películas de Kurosawa, películas de samuráis, ¿no? O Claro. sea que realmente no era algo como endogámico de que se nutrían del propio Hollywood, sino que realmente absorbían influencias de todos lados, ¿no? Y eso se Ujú. nota. Yo por ahí tengo algo que ya mencioné en el capítulo del Resplandor, ¿no? Que es un poco ¡Ping! lo que me trajo, sí, lo que me trajo a la marea, o por lo menos el algoritmo de YouTube, era que hay un concepto de cine muy fascinante de Ángel Fareta. Por eso yo hablaba del Hollywood clásico, porque él en su concepto de cine, que no es el concepto de cine con mayúsculas, sino que es algo que es muy fascinante, que era la diferencia, por ejemplo, entre el cinematógrafo, ¿no? Por un lado, ese concepto trae como, como dos cuestiones principales, ¿no? Que es una, la diferencia entre el cinematógrafo y cine, Sí, que él hablaba de que, bueno, los hermanos Lumière habían inventado el cinematógrafo, después hay un intervalo de Méliès y después está el nacimiento del cine con Griffith, ¿no? Que ya sabemos la figura polémica que es, pero que bueno, con su técnica, con su filosofía y su ideología se separaban de la cuestión liberal positivista lógica de los hermanos Lumière y del escapismo ingenuo, el realismo mágico de Méliès, que los pone como dos caras de la misma moneda. Y después un poco lo que es la diferenciación entre alegoría y simbología. ajá, Él lo que dice que Griffith es como el creador del cine de alguna manera porque uniendo todas las técnicas que ya se habían creado, digamos, que no fueron invención de él, le da su propio lenguaje y lo hace independizar de cualquier otra cosa, de cualquier otro arte que pueda existir en ese momento, o sea, es puramente independiente. sí. Ujú. Digamos que la diferenciación entre alegoría es muy fascinante porque al estar nosotros en una época de neutralización, el sistema como que se encarga de neutralizar todo tipo de pensamiento, de emoción, de tragedia,
de heroicismo, de trascendencia, ¿no? De que tengamos un vacío de pensamiento, ¿viste? O de no pensar. La alegoría, como que de alguna manera lo que él dice es que vendría siendo eso, ¿no? Algo que te viene preservido, predigerido. Y en cambio, lo que termina siendo el cine con Griffith, y que se refleja muy bien en El Padrino, es que la simbología te da como una libertad, que no te impone nada. Claro, en vez de mostrarte el cuentito armado, te tira datos sensoriales o simbólicos que de alguna manera te van configurando alguna imagen, ¿no? En vez de Ujú. dártela servida en forma de alegoría, de cuentito. Claro. O sea, al ser simbólico e introducir lo que es la tragedia, el drama, o sea, tenemos como una primera historia principal que puede estar desarrollada para que lo entendamos todos y una segunda historia que de alguna manera podés acceder a ella o no, y eso está buenísimo. ¿Entendés? Es como que ese concepto de libertad para que vos puedas interpretar o no, me pareció como algo que es de alguna manera lo que se termina transformando el cine después de Griffith porque lo hace más democrático, más para todos, ¿no? ¿En qué sentido más democrático? Porque te da la libertad para elegir o no, ¿me entendés? En el cambio la alegoría es como que te va de lleno y tenés que pensar la película de esta manera o no la puedes pensar y te deja Ah, fuera. claro. Si vos no leíste tal libro, no viste tal pintura, no entendés nada y quedás muy afuera de la película. Sí. Entonces, esta forma de simbología podés interpretarla o no, te puede encantar la primera historia y listo, y ya está, pero te das cuenta que El Padrino, por ejemplo, tiene un montón de capas y un montón de símbolos puestos que podés acceder a ellos o no, y la película va a ser fascinante igual. Sí, totalmente. Yo creo que El Padrino tiene una complejidad tan grande que por eso creo que conectó con muchísimas personas alrededor del mundo. Ahora igual, ahora vamos a ampliar sobre el tema, pero es increíble la complejidad que hay atrás de esta película. Y esto que vos decías de lo simbólico, por ejemplo. Algo que dice Coppola es que para él El Padrino era una metáfora del capitalismo. Así lo dijo. Y es Ajá. muy loco porque por ahí para mucha gente es una película de mafiosos, de gangsters, Ujú. o una película familiar de una familia italiana, ¿no? Con muchísimas cosas típicas de familias italianas, tradicionales. Pero también, bueno, es muy loco que lo diga abiertamente, ¿no? Coppola, si uno se pone a ver la forma en que se maneja el poder, los mecanismos que hay, no son para nada extraños al capitalismo, ¿no? En su auge. Ujú. Muy loco eso. Ahí tenés distintas visiones, ¿no? Eso fue, me parece, uno de los grandes aportes, porque también estamos hablando de la cuestión técnica, que bueno, ya vamos a profundizar, pero Ujú. en lo que tiene que ver con la representación de, primero, un personaje que es una especie de antihéroe, o de, si querés, un villano, un Ujú. protagonista con el cual vos no te podés identificar por ahí en cuanto a sus decisiones porque bueno, es inmoral, ¿no? Es un criminal. Pero sin embargo, está retratado de una forma humana. Ujú. Por primera vez en el cine se presenta a un mafioso como una persona. Porque bueno, esto viene a cuento de que hasta esa época se establece un código ético en el cine donde ciertas cosas no se podían representar, ¿no? Por una cuestión para cuidar la moral y las buenas costumbres, ¿no? Y una de Sí. esas cosas era que los criminales no se podían representar de una forma que uno pudiera simpatizar con ellos. Eran más Ujú. bien caricaturescos. Y en cambio, bueno, acá los protagonistas son todos criminales, pero son una familia y es un drama familiar en el fondo, ¿no? Ujú. Una de las cuestiones por las cuales eligieron a Coppola como director para esta película, los productores de Paramount, es que era italiano. En realidad es estadounidense, pero de origen italiano. Y es la primera vez porque hasta ese momento los directores y las personas que estaban a cargo de las películas de gangsters tuvieron su moda en su momento, eran judíos y no Claro. capturaban la idiosincrasia típica de los italianos. Coppola, sí, obviamente, y de hecho se puede ver en documentales sobre la película como mucha gente decía, por ejemplo en la escena de la boda, ¿no? El comienzo de la película, Sí. como representa un montón de costumbres que muchos descendientes de italianos reconocen en su familia, ¿no? Decís, yo tenía un pariente que era Ujú. así, o por ejemplo esto de
En un momento a uno de los matones le revolean unos sándwiches. Que eso es algo que algunos llamaban, si no me equivoco, algo así como football weddings. Donde tenían esa costumbre de revolearse los sándwiches en los casamientos. Te vuelven así las costumbres. Claro. Y eso, pero por Sí, sí, todos sí. lados. Montones de cuestiones típicas de los italianos. Y eso le da una frescura, y también un realismo que hasta ese momento no Claro. tenía el cine, especialmente en este género. Pero bueno, está buenísimo cómo también se contrapone, ¿no? Todo este costumbrismo con esta alegoría o esta metáfora sobre el auge del capitalismo, que también choca con esto del sueño americano, los inmigrantes que se van a hacer la América, ¿no? Y que se Sí, ven rechazados. También, escena inicial, antes de que claro. aparezca el casamiento. Sí, ya la primera frase es I believe in America. Exactamente. Y tenés la técnica de fading que abre en un fundido negro Sí, y que de repente vemos la cara de Bonacera, que podría ser buenas tardes. sí. Hola, usted viene a ver El Padrino, ¿no? Un saludo, ¿no? Encima, si no me equivoco, el nombre de pila de Bonacera es Américo. Mira vos. Así que tenés todo. Claro, viste. Y la cámara se va alejando de a poco hasta que llegamos a la cara de Vito Corleone. Ese movimiento, ese zoom out que hace es Ujú, fantástico, ¿no? Como se va claro. revelando. Primero aparece un tipo que no sabes ni quién es, Ujú, en una habitación con muy poca iluminación, ujú, ¿no? Y de golpe se va figurando una silueta hasta que aparece el que le da el nombre a la película, ¿no? El claro. padrino. Ahí vos tenés en realidad varios símbolos ya. Ajá, Porque principalmente tenés ya lo que es Godfather, es Dios Padre. Y cómo viene un montón de gente a pedirle favores. sí. Y como una ya metáfora o una simbología a lo que es Dios o lo que sea. Es una figura paternalista, sin duda. Claro. Y vos tenés, ya dijiste, hablaste de la fiesta. Y es muy loco porque si bien nosotros empezamos a ver todo lo que pasa Mm. en esa habitación, en esa conversación y todo, de afuera no vemos nada de lo que pasa afuera. No se siente absolutamente nada. Está separado. Yo te diría que no está separado, sino que está integrado. Lo que pasa que es una cosa que necesita de la otra para existir. Ajá, Hasta te diría eso. Eso es lo que dice Fareta para encontrar los símbolos y encontrar las cosas que por ahí nos cierran, ¿no? Porque de repente estábamos en una habitación toda oscura donde afuera no se escuchaba nada, solo se escucha lo de adentro y sí, hay una luz prendida y parecía de noche y claro, parecía que no había nada más y de repente vemos como una fiesta afuera iluminada, todo un quilombo. claro. El día y la noche. Mm. Claro. Y cómo para sostener esa fiesta, para sostener toda esa cosa, toda esa gloria, todo ese monstruo que hay afuera, necesitas de ese mundo interno para que se sostenga, digamos. Es increíble, sí. Este, La cantidad de contradicciones que sostienen todo eso es increíble, ¿no? ujú, Las mentiras de alguna manera que uno se cuenta, el hecho de que tienen un código ético, ¿no? Los ujú. mafiosos, pero a su vez son criminales, ¿no? O sea, ¿hasta Sí, sí, dónde sí, llega el código ético? Hay un claro. montón, es todo el tiempo una contradicción sobre otra, pero bueno, esa es la gracia, ¿no? Ese es el drama, esa es la Ujú, tensión que hay constante, un mundo sí, sí. tremendamente contradictorio. Justamente este personaje que dice yo creo en América, pero ¿qué pasa? A la hija del sepulturero la golpean y la hacen pelota y Ujú, el caso no pasa a mayor en la justicia, queda en la nada. Entonces ujú, él, Bonacera, va a pedirle justicia a Corleone. Y esto es un paralelismo exacto de lo que le pasó a los inmigrantes en su momento. ujú, La mafia ya existía en Sicilia, ya existían distintas organizaciones delictivas en Italia, bueno, en el resto del mundo, ¿no? Pero ujú, especialmente la mafia que tiene origen siciliano, pero que en realidad es bastante independiente y se forma de una forma muy particular en Estados Unidos, es un poco porque los inmigrantes no tenían ningún tipo de defensa. Realmente el sueño americano no era para ellos. claro. Si eras anglosajón, blanco y protestante, sí, pero si eras católico, italiano, o eras irlandés también, ¿no? Ujú, sí, eras el otro. Eso lo vemos en la película de Scorsese, Las Pandillas de Nueva York. Ese es el Pandilla Nueva origen, York. ese es el origen de la mafia. Ahí es donde empiezan Ujú, a haber mafias. ¿Por qué?
Los inmigrantes se ven rechazados por la centralidad, se ven obligados a vivir en lugares muy precarios y bueno, de alguna manera forman su propia ley, su propio orden. Entonces, no es casualidad que, bueno, 100 años después, década del 50 del siglo XX, sigue pasando lo mismo. Es muy loco eso. Hablando del sueño americano y del capitalismo. Claro, está patente en la segunda, cuando llega Vito Corleone, que es Vito Andolini en realidad, Claro. y llega y el tipo consigue un trabajo y que es dependiente de verdulero, Ujú. ya en medio que los asesinaban, medio así como que los metían, no sé, para mí la enfermedad que tenías medio que se la inventaron, no sé, y 3 meses en cuarentena, ¿viste? Sí. Una cosa media rara y bueno, le cambian el apellido, le ponen el apellido del lugar y no corrieron la suerte quizás que los inmigrantes italianos corrieron acá fueron parte de la cultura, allá no. Exactamente. Acá se integraron, allá es como que siempre hubo. Ujú, Bueno, de hecho, los productores de El Padrino, al hablar de Coppola, decían que era italiano. Y Coppola nació en Estados ujú. Unidos, no nació en Italia. Claro, claro. Entonces, el hecho de anteponer el origen étnico, ponele, hasta ahí nomás, Ujú, porque etnia, ¿hasta dónde? Una etnia es pura, ¿no? A la nacionalidad, acá uno puede tener apellido italiano, pero antes que apellido italiano es argentino. claro. Y es re inconsciente eso, porque vos lo ves en todos lados. Muchos aclaran, dice yo no, yo étnicamente soy irlandés, alemán y no sé qué. Esa necesidad constante de aclarar cuál es tu etnia es como muy rara, ¿no? O sea, Ujú, acá nada, es un sí. apellido, no pasa más que eso. Bueno, de hecho la primera película, volviendo al tema de la fiesta, lo Mm, primero que vemos cuando Michael llega, lo mm, vemos que no quiere saber nada con su origen. Y el exacto. tipo llega de militar y acompañado de una chica rubia, parece holandesa, de la Nueva Inglaterra, que Ujú, viene justamente con esta, lo que es la cultura mayoritaria, ¿no? En Estados Unidos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Desde la ética protestante. claro, él aparte se había unido al ejército, o sea, Ujú, justamente otra vez, ¿no? La contraposición entre América y la mafia o la familia o la herencia italiana, ¿no? Él como ujú, que de alguna manera ya de joven se separa de su herencia ujú. y opta por América, digamos, ¿no? Y va a la Segunda Guerra Mundial a defender a Estados Unidos. Claro. Por eso la película con ese fade-in, según un análisis muy bueno que yo había escuchado, es que la película habla de la autoconciencia, Ajá, de aceptar el propio destino y de la imposibilidad de esquivarlo, que justamente se centra en Michael, que como veníamos diciendo recién, no quería saber nada con su origen, ni con la familia, ni con los negocios de la familia, ni nada. Es más, en un momento a ella le dice a Kate, esa es mi familia, no soy yo. sí. Y la película termina con lo que sería un fade out, que termina siendo casi la misma técnica de alguna manera, Ujú, como ese abrir de la cama es como el abrir de la conciencia o los ojos, y ajá. cuando la película termina, es como se cierra, ¿no? Se termina. Pero no es desde la lógica, sino como que la película misma toma autoconciencia de sí misma y se narra a sí misma hasta el final. Uf, Es muy me fascinante explotó el cerebro. sí, sí, sí. Es tipo un pochoclo, ¡paf! Sí, 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 sí. Encima le cierra la puerta en la cara y la deja afuera a Kate, él ya siendo el padrino. Claro, Pero yo creo que si vamos más adelante se va a entender más. está bien. Está buenísimo ese análisis. Yo he visto también otros análisis. Es increíble la cantidad de análisis que resiste esta película. Ujú, Porque por otro lado también lo podés ver como una tragedia, como lo plantea Aristóteles. Y en el sentido de que Michael es un personaje trágico que comete un error, o por lo menos hace algo que no tiene vuelta atrás. Y eso es lo que lo marca. Y eso es lo que lo vuelve una tragedia, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Estamos hablando del momento más importante o que marca más, me parece, la historia, que es el asesinato de Solozzo y del policía. McCloskey. Exactamente. A ver, ¿por qué lo hace Michael? ¿No? Porque él supuestamente, él no tenía nada que ver con eso, pero estaba en peligro la vida del padre. Claro, hay un momento previo donde él empieza a planificar todo ese momento Sí, y la cámara hace un zoom, le empieza a hacer zoom. Y lo hace 2 veces. Ese zoom out que hablamos del principio sí. lo hace yendo de nuevo hasta la cara de Michael en 2 momentos. Ese era uno y después creo que hay otro más adelante. Ujú.
Bueno, lo que tiene que ver con la técnica cinematográfica también es alucinante. Ujú. Por suerte, también esto se da en un contexto histórico donde hubo un poco más de desarrollo técnico. Ya había un tipo de película que permitía filmar con condiciones de luz mucho más bajas, o sea, con menos luz. Y aparte, también una cuestión de dónde se proyectaban las películas, que normalmente las películas se hacían muy iluminadas para mostrarlas en los autocines, porque necesitaban mucha más iluminación Ujú. que en una sala de cine cerrada. Y esto es un quiebre total también, técnicamente, ¿no? Simplemente por un recurso expresivo. Y eso también es fascinante. Cuando decías recién que Coppola no tenía mucho interés en la película, al principio por lo menos, lo hizo por cuestiones económicas, es increíble cómo después se pone en la 10 el tipo, ¿no? Sí, totalmente. Se la pone al hombro la Ujú. película, la historia en sí. La transforma, la vuelve lo que es, porque realmente el libro no es tan... Creo que no tiene la profundidad que tiene la película. Pero bueno, utiliza, como vos decías, ¿no? Estos recursos de la cámara, ¿no? Del zoom. También, bueno, por lo visto hay mucho diálogo y también mucha pelea con el director de fotografía, por el tipo Ujú. de tomas que quería hacer Coppola, que muy pocas tomas que no fueran a nivel de la vista. Hay creo que solamente un Ujú. par tomas que no son como si uno estuviera ahí parado. El tema de la iluminación, la poca luz que se usa a veces y la forma que incide la luz sobre los personajes. Claro, ahí tenés otro símbolo. Claro, Sobre la cara de los personajes, por un lado hay una sombra y por el otro lado está iluminado. sí, Sobre todo en la cara de Tom Haynes, donde más se nota en la la uno dualidad. la dualidad. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Hablando de planos y cosas, Mm. las naranjas son el elemento crucial también. Bueno, eso de las naranjas está discutido, ¿eh? Yo no te quiero orinar el asado, pero... Comulgo completamente con la idea de que son el símbolo que representa una traición, una muerte o una desgracia. Y hay una toma increíble Ujú. donde hay un canasto, hay frutas, qué sé yo, pero solamente hay una naranja y está sobre el corazón de Barcini, que es el principal de las 5 Ujú. familias, que una vez muerto Vito Corleone, toma el poder supuestamente y después, bueno, lo limpian como al resto. Claro, es como el principal antagonista, digamos, ¿no? De alguna manera, o el malo de los malos. Yo quiero que se entienda esto, por eso me parece fascinante lo Ujú. de los símbolos. No es una alegoría, Sí, volviendo a sí. la diferencia. Puede ser o no, ¿me entendés? O sea, no está así determinado. A mí me encanta verlo y todo, y lo Ujú. podemos charlar acá. Hay cosas que no terminan siendo casualidades, porque está lleno de simbología. El padrino. Entonces puede ser o no. Tranquilamente, si vos tenés ese argumento, está Ujú. bárbaro. Pero eso es la diferencia entre algo alegórico. Que te quieran enchufar que la naranja, tenés que ver la naranja porque es esto. Esa es la libertad y ese me parece un concepto muy importante porque el sistema, cuando nosotros decimos el sistema, ¿qué es el sistema? El sistema es el pensamiento liberal positivista, tajante, ¿me entendés? Y que te oprime no solamente con la cuestión de Ujú. económica, que lo hace, pero también está en esto de él, volviendo a la neutralización, al hecho de oprimirte para que vos pienses las cosas de una determinada manera. Y en cambio, eso de que el símbolo tengas la libertad de acceder o no a él, me parece fantástico. Sí, o sea, yo lo que vi son declaraciones del propio, del diseño de producción, si no me equivoco, o el director de arte, no me acuerdo, uno de los dos, que dice que en realidad las naranjas en ningún momento tenían una intención simbólica, sino que eran simplemente porque a la toma le faltaba color. Ujú. Ahora, está bien, está perfecto. Más allá de eso, lo que vos decís está bárbaro porque funcionan igual como un símbolo, Claro. consciente o inconscientemente, ¿no? Es muy loco eso. Sí, en la escena de la fiesta ya está revoleando una naranja, el que está al lado de Mensa. Tesio. Ese. Ya en la primera escena lo ves revoleando una naranja y ese al final lo limpian, lo Sí. sacan de la familia porque ya fue el que justamente le va a besar la mano a Barcini cuando muere Vito Corleone en pleno funeral. O sea, estaban Sí. re Muy alevoso. tremendo. Una de las escenas también más importantes o emblemáticas del Padrino es el asesinato de McCloskey y Solozzo. Claro. Él empieza de alguna manera cuando llega al hospital a aceptar ese destino, ¿no? Del que estamos hablando.
Claro. Hay otro símbolo que se habla, porque estamos hablando de que si hay símbolos importantes son las sillas, ¿no? Que funcionan como una especie de monarcas, ¿no? Los que tienen el poder están siempre sentados. Un trono. Claro. Y en un momento hay un símbolo muy interesante que dice Pareto también, que es cuando Michael está en el hospital mirándolo y diciéndole acá estoy yo, le dice él, Michael, a su padre, le toca como la cabeza, Sí. ¿no? Le toca la parte de arriba, como dice, como que le toca la corona. Ujú. Y ahí empieza él el recorrido a empezar a aceptar el destino, a ocupar el lugar que le va a dejar su padre, ¿no? Es muy loco, sí. Ojo, pero yo creo que no, o sea, es completamente accidental si se quiere. O sea, por ejemplo, está en el hospital, ¿no? Él se da cuenta que la policía echó a todos los tipos que estaban ahí para cuidarlo, a Corleone, a Vito, Ujú, y dice, acá lo van a hacer pelota. Entonces, ¿no? ujú. Con una ayuda de una enfermera lo mueven a otra habitación, lo esconden, y también justo aparece Enzo, creo que es el panadero, que lo Sí. hace pasar por un matón para espantar a los que venían a liquidar a Vito. Y todo Ujú, eso es rapidez mental de él. Ahí se ujú, revela, digamos, la habilidad que tiene ujú. Michael. Pero no Sí. creo que haya una intencionalidad, sino como que es su naturaleza. Hay uno de los análisis de tantos que se hacen, es que se lo compara con Shakespeare, con Ujú, King Lear, pero también con las de Enrique IV y Enrique V, en el sentido de que en este caso Vito vendría a ser como un rey, y tiene a sus tres ujú, hijos, ¿no? Que serían en cierta época de la Edad Media. La forma en que se sucedía el poder no era al primogénito o X. ujú, Normalmente se repartían en partes iguales. Esto causaba grandes problemas después, ¿no? Porque se mataban entre sí los herederos. Pero ujú. así era como funcionaba. Y de alguna manera, lo que dicen en este análisis es que los tres hijos de Vito heredan una parte de su personalidad. Claro. Los 4 temperamentos. Ah, mira cómo que bien. Bueno, Sony, que es el más impulsivo, Sí, el sanguíneo. el sanguíneo, perfecto. Después está Fredo, que es como el Ujú. más dulce o el más también inocente, ¿no? ¿Ese qué temperamento sería? Ese es el colérico. El que en realidad es el cobarde, el miedoso. Claro, sí, sí, exactamente. Pero yo creo que ese lado tierno y quizás juguetón se ve en Corleone. No es un tipo Claro, cobarde. Pero es como claro. más, tiene una cierta inocencia. Y en Ujú. cambio, Michael es el que hereda la visión más El estratega. estratega, exactamente, ¿no? Ujú, Que ujú, tiene sí, Vito. sí. En realidad el temperamento se llama melancólico. Melancólico, mirá. Mirá. Y te falta el flemático, que es Tom Hagen, que es... Claro, que es el cuarto hijo postizo, ¿no? Adoptivo. Ujú, Claro, es el como más centrado, pero bueno, no es el hijo natural de Vito, entonces tampoco claro. puede ser el Don, como si es Michael. Y Connie vendría siendo la quinta esencia. Ah, mirá vos, claro, exactamente. El quinto elemento. Ah. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso digo, es muy loco cómo se va dando esto, ¿no? Que es como que le sale de adentro, le sale naturalmente a Michael proteger a su padre, porque es el padre, obvio, ¿no? Pero con esos Ujú, recursos que heredó y que, bueno, claramente lo prefiguran como el sucesor, ¿no? El claro sucesor. No hay otro, no puede haber otro. ujú. Es muy, muy bueno cómo se va formando eso. Me maravilló. Te digo, para hacer una Sí, película sí. que me costó al principio ir viendo cómo se iba dando todo, me enloqueció. Es increíble. No, es que esa escena del asesinato cuando están en el restaurante también está analizada 1000 veces por muchos críticos y también es una escuela de cine, digamos, porque Ujú. vos pensás que los tipos están en un lugar, se habla como que hasta el mismo escenario está pensado de una manera donde vemos la transformación de Michael definitiva, donde él entra en una puerta va y ven al baño, Sí, entra siendo uno y sale siendo otro cuando claro. agarra, va a buscar el revólver. Y en el momento que está agarrando el revólver vemos la importancia del sonido en las películas y lo bien hecho que está. Y que te puede generar otra sensación de símbolo porque ¿dónde está el tren? No lo ves. Sí, 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 sí. ¿Me entendés? No hay un tren, ¿dónde está el tren? Representando cómo la adrenalina se le empieza a subir. Ahí vemos otro zoom in en la cara de Michael Corleone Eso es fantástico. y cómo se empieza a subir toda la mente la adrenalina, el sonido cada vez más fuerte hasta que Mm, estalla. claro. Y el tipo los mata. Y también hay algo que está bastante interesante de lo que vos estás diciendo, que Clemenza le decía, acordate, 2 tiros a cada uno. Ujú. Y lo vuelve a repetir. Entonces yo digo, si lo volvió a repetir es por algo. Sí, Y volviendo a esta contradicción, a Solozzo en realidad le pega uno. claro.
Y a McCloskey es el que le pega 2. Aparte, sale del baño y se queda ahí. En vez de agarrar y reventarlos apenas sale del baño, vuelve a la mesa, está ahí pensando. Es como que tiene un momento de duda o de que, viste, como que no arranca hasta que, ¡pum! Y ahí sí. No, claro, es que no sigue las instrucciones directamente, digamos, como que le cuesta, por lo menos al principio, o no sé, hace la suya de alguna manera y. Claro, yo creo que es como que ya empieza su camino y que ya el chabón internamente algo tenía. Claro. Y es genial esa escena porque Pacino sale de la escena y patea la cámara. Y en el momento que patea la cámara, Coppola lo deja, volviendo al tema de la autoconciencia de la película, ¿no? Y dice, déjalo y ponele la música ahí, que aparezca. Y cuando en el momento que patea la cámara, se sacude y empieza la música. Es impresionante. Sí. Le salió algo de la nada, impresionante. A ese detalle, digo. Sí, y es loco esto que vos decías del tema del tren, ¿no? Porque yo no sé si recuerdo bien, es un dato que me faltó un poco verificarlo bien, pero no había pensado comentarlo, pero creo que tengo entendido que Nino Rota no escribe demasiada música para la película. Creo que escribe una cantidad limitada de música, que por ahí se reutiliza. Y en el momento que aparece el sonido del tren, eso tranquilamente podría ser, me imagino, no sé, una película de Hitchcock, ¿no? Un creyendo de instrumentos, música, ¿no? En una película de suspenso, ese momento de tensión, muchas veces lo marca la música. Hacen, tipo, yo qué sé, en Psicosis el chin, 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 ¿no? Es un recurso que se llama no diegético, es decir, que no está ocurriendo adentro de la escena donde están los personajes. Es algo que es externo, que solamente escucha el público. En cambio, acá es un toque como de realismo que tiene, porque utiliza un recurso diegético. Es un tren que había ahí, supuestamente, ¿no? Exacto. Que tranquilamente podía estar en las cercanías, pasando cerca, y que justamente es tremendo cómo es utilizado como un recurso, como si fuera música de una manera para aumentar la tensión del momento. Es fantástico, es un recurso maravilloso. Bueno, hablando de que Nino Rota hace poca música, a él lo habían nominado a la película por mejor banda sonora. Sí. Y se rechazó la nominación, no ganó nada, porque se dieron cuenta que la reutilizó de otra que ya había hecho. Ah, mirá Nino. Que sí, como que reutilizó de otra, de John Addison, algo así, por La Huella. Entonces lo descalificaron de la nominación. Igualmente la hizo recontra famosa, así que John no creo que se haya enojado de nada. Pero bueno, no sé. No, lógico, es que es icónica ya, ¿no? O sea, uno no puede separar esa música del Padrino, ¿no? Claramente hay una asociación significante ahí. Bueno, yo tengo como la última escena, como para hablar del Padrino, no sé si vos querés agregar algo más, pero es el bautismo, ¿no? La escena del bautismo, al final. Bueno, sí, es curioso, perdóname, un pequeño comentario antes. Cómo aparecen los rituales, ¿no? Aparte de los rituales católicos, que tienen un significado para el mundo, pero que dentro del mundo del Padrino tiene un significado propio, ¿no? La boda, el funeral, el bautismo en este caso, ¿no? Los sacramentos de alguna manera, no sé, yo no soy demasiado experto en esas cosas, pero es también otra vez las contradicciones, ¿no? Exacto. Una boda que a su vez al mismo tiempo se están urdiendo un montón de tramoyas, un funeral donde se está despidiendo a alguien, pero a su vez también ya están pensando en reventar a otro y bueno, ahora te doy el pie para lo de el bautismo de sangre. El bautismo de sangre, sí. Volvemos a la famosa técnica del montaje paralelo. Sí. ¿No? Que nos muestra el bautismo de él en realidad, para convertirse en el padrino. Ya tuvo la acción violenta que de alguna manera lo termina conformando y ahora es el bautismo que cuando dicen la frase renuncias a Satanás y después al toque empiezan a limpiar a todos, es una cosa extraordinaria. Pero volvemos increíble. Un poco a que, si bien es contradictorio, yo creo, ¿no? Y es mi interpretación, que son mundos que están conectados, que para sostener justamente un ritual, y sobre todo un ritual religioso, se ha tenido que derramar mucha sangre. Y esto es histórico, digamos. Y es como este micromundo sostiene al otro y viceversa. Por ahí, al contrario del que vimos en la fiesta o en la boda, el de afuera sostiene al de adentro, ¿no? Es muy loco eso. Sí, es cierto. Es brutal como... Bueno, te digo, como está todo poblado de esas contradicciones
tan grandes, ¿no? O sea, como vos decís, aparte es algo histórico. La historia de la religión, hubo Ujú, sangre derramada por todos lados, ¿no? Es fantástico, ese montaje eh, es increíble cómo entran a reventar. Aparte es como muy catártico, me parece, ¿no? Es como que finalmente Michael, bueno, obviamente, ¿no? Es el propio acto, como hablábamos en el capítulo de la llegada, el acto performático, ¿no? De un ritual, que bueno, ya está, o sea, es algo que igual va a pasar, pero que es necesario que se lleve adelante el ujú, ritual. Y bueno, es fantástico como simbólicamente, otra vez vamos volviendo al tema de los símbolos, ujú, cómo se sella, pero a su vez también está esa cosa de liberación de que deja salir completamente su lado oculto, su lado reprimido, Michael, ¿no? O no sé, o como el llamado de la sangre de alguna manera, la sangre en cuanto a su origen, ¿no? Como que ujú, es más fuerte que todo y estalla y bueno, destruye a todas las otras familias. ujú. Es una gran, gran escena, Sí, tremenda. sí. Y yo creo que siempre siento que me quedo corto a la hora de analizar algo porque se pueden hacer diversos análisis, por eso hay tantos análisis también, Hay miles de análisis, por eso. miles. Más allá de que se hizo hace mucho tiempo, es que todavía creo que tiene un montón de tela para cortar. Sí, totalmente. Porque aparte, creo que más allá del análisis intelectual que uno pueda hacer o teórico, lo que te deja, la cantidad de sensaciones que te deja, ¿no? Por ejemplo, el haber formado parte de una familia italiana y ver retratados por primera vez en el cine, con Ujú, fidelidad, las costumbres, ¿no? ujú, Ya es un nivel de análisis eso. claro. El hecho de verlo como una metáfora de algo más, esto que estamos diciendo de las contradicciones, las dualidades, o sea, son contradicciones que no se repelen, sino que trabajan en conjunto, se sostienen, ¿no? Es una contradicción que es Ujú, necesaria. Es fantástico, realmente la cantidad de cosas que te dispara, ¿no? sí, Es sí, sí, deslumbrante. totalmente. Bueno, hasta acá llegó la uno, ¿no? Exactamente. Yo estaba dudando, la verdad. Me acuerdo que vi la 2 por primera vez hace poco. Muy poco. Voy a Claro. confesarlo. Esta semana. Ujú, Y primero sí, sí, sí. dije, me parece que me gusta más que la uno. Pero habiendo hablado todo lo que hablamos sobre la uno recién, no hay con qué Sí. darle a la uno. No No, hay con no, qué la darle. uno, O sea, la no, 2 no. está ahí, ¿eh? Más y después, a mí me gustó viéndolo desde la óptica que hablaba de este concepto de cine. Mm, Porque es muy interesante, porque se ve mucho el trabajo del lenguaje cinematográfico, de las técnicas, del montaje paralelo. Se empieza a ver todo y funciona y no hay nada que te interrumpa todo eso, ¿no? Y eso que no hablamos, mientras digo todo esto, no hablamos de las mm, actuaciones, no hablamos de las frases sí. icónicas de la película. Tiene muchísimo para rescatar. Y que la importancia de que para hacer una gran obra de arte necesitas hacer las cosas bien, dentro de todo, ¿no? Porque tenés que tener todos estos tipos que la están rompiendo y que no te están explicando nada de lo que está pasando, ¿no? Que ya simplemente estás entendiendo todo lo que pasa y no tenés un montaje que te explique, ah, este era el que al principio tenía la naranja, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Como se hace ahora, ¿viste? Algunos directores, por suerte no todos. No, lógico, pero bueno, yo lo veo cada vez más seguido, por eso me sorprende. Pero bueno, Mira, justo a colación de esto, hace unos días vi Tenet, película de Christopher Nolan, de la cual probablemente hablemos en algún momento. Muy loca, creo que la película más rara de Nolan hasta ahora. Y lo que algunos críticos destacan es eso, ¿no? Que justamente es un director que, aparte es guionista, ¿no? Que no te da las cosas servidas, no te las da en bandeja. Confía en que vos sos suficientemente inteligente como para encontrarle vos la vuelta. Y eso no tiene precio. ujú, Es increíble. exactamente. Y falta más eso. Sí, sí, mientras más se valore, me parece que mejor vamos a estar, porque vamos a ver mejores cosas. Porque mientras se preocupe por hacer una buena película, una buena primera historia, Ujú. lo que suceda de fondo es como que nos va a dar la libertad a nosotros de poder analizarlo, exprimirlo. Si no, lo demás es consumo, consumo, consumo Claro, y claro. chau. Es que esa es la naturaleza del arte, ¿no? Vos pararte enfrente de un cuadro sin saber qué quiere decir, quedarte unos segundos y que te empiece a generar cosas. Eso es el arte.
No que te digan, Sí, claro. Ujú. esto viene porque lo que quería decir el autor con esto. No, no sé lo que quería decir, pero irradia un montón de cosas. Y hay Sí. que absorberlas, hay que Ujú, valorarlas. Es fantástico. Ah, me ujú. sale el siciliano de Sí. adentro. Ah, sí, Ay, perdón. sí. Perdón, perdón. Este, bueno, Dejamos acá. esto es Alta Cultura Pop. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Recuerden siempre que los queremos mucho y que queremos. No, que estamos en Instagram, en Spotify y en YouTube. Síganos, comenten, sáquennos charla, pregunten cosas, quéjense, no sé, hagan quilombo. Sí. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.